En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre seas bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor. Es tiempo de levantarnos, de ir a buscar al Padre y podernos alimentar de su santísimo cuerpo y su bendita sangre. Pero antes de ir ahí, busquemos con Dios Todopoderoso qué es lo que nos va a enseñar el día de hoy para poder llegar a la misa y comprender un poquito más del mensaje de Dios en este día. Pero para ello pidamos al Padre que sea el que nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy domingo. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Jeremías 31, del 31 al 34. Mirad que llegan días, oráculos del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerden sus pecados. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecados volverán a ti. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Hebreos 5, del 7 al 9. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos, a los lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando es su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufrimiento, a obedecer y llevado a la consumación. Se ha convertido para todos los que le obedecen un auto de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan 12,
20:33. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, da mucho fruto. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar las fiestas, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselos a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme para que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decían que había sido un trueno, otros decían que le habían hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Para el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando ya sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, crea en mí un corazón puro. ¿Qué es crear? ¿Qué es crear? Como cuando tú crías a un hijo que no es de ti. Dice, Dios es creador. O cuando Él forma lo que Él quiere hacer. Claro, por eso dice, crea un corazón puro. Entonces el corazón que tenemos no es tan puro. ¿Qué es un corazón puro? Fuera de pecado. Fuera y libre de todo pecado. Dice el libro de Jeremías que leíste, en el capítulo creo que 31, decía que Dios va a hacer una alianza con nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de piedra. Y esta alianza nos va a llevar, hablando con el pueblo de Israel, lo va a llevar a que se conviertan, a que reciban un corazón completamente diferente, de carne. ¿Y cómo nos afecta o cómo nos beneficia a nosotros? Porque nosotros no somos nacidos de judíos. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de la alianza? ¿Cómo podemos ser parte de la alianza de la que habla Jeremías? Porque la alianza que Dios había hecho con los judíos cuando salieron de Israel, de Egipto, se quebró. ¿Porque Dios la quebró? No, porque la quebraron los judíos. Ellos entraron a la tierra prometida y en vez de adorar a Dios, se olvidaron de Dios. Entonces su corazón permanecía siendo de piedra. Entonces Dios, ¿cómo nos involucra o nos integra a ese pueblo y a esa promesa? ¿Cómo tú crees que nos va a integrar? Pues con la Eucaristía. La Eucaristía es una parte. Acuérdate que ahí en la cruz
ya a punto de morir Jesús. Él le dijo a Juan, Ajá. a su discípulo, ahí está tu madre y mujer, ahí está tu hijo. Así es. ¿Por qué nos heredó a su Santísima Madre como madre? ¿Por qué nos la dio como madre? Bueno, porque como en aquellos tiempos una mujer que quedaba viuda y sin descendencia no la dejaban, pues no era digna o no la dejaban vivir. Esa es una y ese es cierto. Por eso aquí se descubren muchas mentiras de los protestantes, ¿no? María tiene más hijos. Si María tiene más hijos, entonces ¿por qué se la dio al discípulo amado, a Juan? Y no menciona el nombre de Juan, menciona discípulo amado. ¿Por qué? Porque ese discípulo amado puede ser tú, puedo ser yo, el que acepte a María como su madre. Y porque también es importante que nos haya dado a su madre, porque según la ley judía, en la actualidad también, todo que tiene una madre judía es judío, no importa la nacionalidad del padre. Entonces, nosotros, al adoptar a María o María adoptarnos como hijos, nosotros somos judíos. Y usted dirá, esto saque un pasaporte judío. Pero no nos la dio como madre carnal, sino una madre espiritual. Porque el reino de los cielos es espiritual. A mí no me importa ser judío aquí en la tierra. Yo necesito ser de Jerusalén de la eternidad, de la celestial. Y por eso tenemos a María como madre. Ahí, al aceptar a María, nos alcanza la alianza. Por eso, el Salmo de ahora nos enseña a un David que está sufriendo profundamente el dolor del pecado. Cuando tú cometes pecado y conoces a Dios, ese pecado duele. ¿Por qué? Porque ofendiste a un Dios bueno, bondadoso, que es digno de toda gloria y alabanza y adoración. Sí. Y David no tenía un corazón de piedra. David tenía un corazón de carne. Por eso muchas personas no sufren, pueden adulterar, pueden maldecir, pueden robar, mentir, chismear y no sienten dolor absoluto porque su corazón no es de carne, su corazón es de piedra. Y David nos enseña que para mantener la alianza de Dios tengo que mantener ese corazón de carne. Por eso si tú tienes el salmo ahí, el versículo 3 de ese salmo que leíste creo que dice, Señor, no me quites tu espíritu. Entonces cuando nosotros obtenemos el espíritu de Dios, también corremos el riesgo de perderlo. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios no se llevan de la mano. Por eso mira lo que dicen, habla Señor. ¿En la cual, perdón? En la parte 3, versículo 3 del Salmo. No, esta es la primera parte. Lava de todo de mi delito, limpia mi pecado. Sí. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Dale. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si yo quiero permanecer en esa alianza de la que habla Jeremías, pues necesito tener un corazón limpio y puro. Pero yo no lo puedo tener si no tengo la ayuda de Dios. Si yo lucho con mis propias fuerzas, como los protestantes luchan con su propia fuerza, pues no pueden mantenerse. ¿Por qué? Porque somos miserables pecadores. Por eso en el libro de Hebreos que leíste, capítulo 5, Jesús habla, los teólogos dicen que Jesús está hablando en Getsemaní, cuando vio todos los pecados que pasaban del pasado, del presente y del futuro, y empezó a sudar gotas de sangre, afligido, en agonía, porque el diablo lo atormentaba, le decía,
¿Para qué te vas a sacrificar por personas que no van a valorar tu pecado, no te van a valorar tu esfuerzo? Y Jesús sufría. Y en la actualidad, pues están los protestantes que no creen en la alianza de Dios, en su cuerpo bendito, en su santísima sangre. Cuando tomó el cuerpo y tomó la sangre, la levantó, la enseñó a Dios, la mostró al Padre, le dijo: Padre, la bendice, y bendiciendo la copa, la pasó a sus discípulos diciendo: tomar y beber todos de él, porque esta es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. La nueva alianza nos lleva a permanecer libres de pecado, pero Dios veía que nosotros no queríamos obedecer. Si usted lee el Hebreo 5, todo completito, se dará cuenta que habla del sacerdocio. Jesús, sumo sacerdote. Ya no hay otro sumo sacerdote, solamente Jesús. Pero los sumos sacerdotes tenían sacerdotes a su gusto, para que le ayudaran a trabajar. No, eran sacerdotes a servicio del sumo sacerdote. Okay. Y Jesús tenía que tener sus sacerdotes también. Por eso dice: lo saqué de los hombres. ¿Para qué? Para que ustedes, conociendo el pecado, tengan misericordia de las demás personas y perdonen los pecados de los demás. Señor, crea un corazón puro. ¿Cómo Dios crea el corazón puro? Cuando usted va y confiesa sus pecados ante un sacerdote. Pero Jesús veía en su agonía que la gente iba a blasfemar. ¿Yo por qué voy con un miserable pecador como yo? Si es un hombre como yo. Si los hombres no tienen derecho a perdonar pecados. Y la alianza se estaba rompiendo nuevamente. Muchos rompieron esa alianza. Y dentro de los que están dentro de la iglesia, aún muchos de ellos que están adentro no la quieren cumplir. Por eso Jesús en el Evangelio nos enseña lo siguiente, y lo vamos a ir leyendo paso a paso. Miren lo que dice. Evangelio era de San Juan, creo. Sí, Juan 12, 20 al 33. Habla el Señor, que tu siervo escucha. El grano de trigo cae en tierra y no muere, da muchos frutos Esa es la primera. A ver, ¿qué entiendes ahí? Para que el grano de trigo dé fruto, tiene que morir. Tocar en la tierra. Y caer en la tierra. ¿Qué es morir? Dejar todo. ¿Qué es todo? ¿Por qué? Pues es como si yo quiero hacer cambio, tengo que dejar todo lo que me impide hacer un corazón puro y limpio. Acercarse a Dios. O sea, renunciar a las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Dice: el grano de trigo, si no muere, no da fruto. Y uno de los mandamientos de Jesucristo, nuestro Señor, o de Dios Padre Todopoderoso, el primer mandamiento en el Génesis dice: multiplicaos. Y la gente piensa que solamente es de tener sexo y tener hijos. No. No solamente es necesario solamente tener hijos. Multiplicaos quiere decir que tú tienes que morir a las cosas de este mundo, y por tu ejemplo, por tu forma de ser, por tu forma de vivir, mucha gente se va a convertir y mucha gente te van a llamar mamá, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ven en ti una mujer ejemplar a seguir. Por eso dice Dios: mueran al pecado y multiplíquense. De la Virgen María salieron multitudes. San Pedro decía: Señor, dame un hijo. Vas a tener muchos, Pedro, ni los vas a poder contar. Eso se llama multiplicarse. ¿Por qué fallamos como padres? Yo puedo tener 12 hijos, pero si no les enseño palabra de Dios, ¿de qué sirvió tener tanto hijo? Si en vez de ser hijos de Dios son hijos del demonio. Multiplicaos. Necesitamos hacer un corazón puro. Señora, crea en mí un corazón puro, me llevará a morir al pecado, y mi forma de vivir, mi forma de
de actuar, esa forma me va a dar muchos hijos a los que yo podré enseñar y ofrecérselos a Dios. ¿Y qué más dice? Dice, en aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ponle pausa. Vienen unos griegos y quieren ver a Jesús. Sí. ¿Lo que contestó Jesús era lo que le dijeron? No. ¿Por qué Jesús ignoró a sus discípulos? Porque los griegos nomás lo querían ver. No basta ver y conocer a Jesús, se necesita creerle a Jesús. Creer y obedecer a Jesús. Multiplíquense y multiplicarse. Jesús se multiplicó. Ahora ha llegado el tiempo de que tengo que morir, glorificar. Estos griegos, antes de ir ahí, los griegos representan a las personas que tienen un corazón de piedra, que no les importa Jesús, solamente la curiosidad. Son aquellos que se acercan a la iglesia. Sí, vamos a misa. Todos los domingos vamos a misa y de rodillas oramos. ¿Y por qué oras? Dame salud, ayúdame en mi casa, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. ¿Y tus hijos? No solamente los carnales, los espirituales. Ha doblado una rodilla para decirle: te pido por el matrimonio de Julana de tal. Te pido por la salud de aquella mujer. Ir a la misa es mostrar la caridad de Dios. Dios ya sabe nuestros problemas, pero Él quiere que tú seas como Él. Cuando Jesús murió, tuvo hijos, y los hijos, dice Dios, hacen lo que el Padre hacía. Jesús era caritativo, nosotros tenemos que ser caritativos. Estos hombres no querían ser caritativos, estos querían solamente llenar su pupila, querían ver al que hacía milagros, querían ver a ese Señor que caminaba entre las aguas, a aquel que podía sacar espíritus. No les importaba convertirse, solamente querían saciar su ego, su soberbia. Señor, crea un corazón puro en mí. Quita este corazón de piedra, porque vemos mucha gente como los griegos, esos que solamente se acercan a Jesús por milagros. Y luego Jesús nos va a mostrar como un hijo de Dios, cómo se le da gloria a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Dale. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo darle la gloria a Jesús? Jesús le da la gloria al Padre. Ha llegado el tiempo de que yo tenga que ser glorificado. Señor, glorifícame. Y el Padre dice: ya te he glorificado y te vuelvo a glorificar. Y dice, la gente oía como un trueno, muchos se asustaron, otros decían: le está hablando un ángel. Y Jesús dice: esa voz que viene del cielo es para ustedes, no es para mí. Es para que ustedes crean lo que yo voy a hacer por ustedes. Voy a dar mi vida completa para que ustedes puedan llegar a tener un corazón puro,
puro. Y para tener ese corazón puro, dice, la persona que se ama a sí mismo se pierde. En pocas palabras, si yo me preocupo más por tener una casa, por tener un carro, por tener comodidades, por mí, por las cosas de mí y nada de Dios, estoy desperdiciando la vida, porque he venido a este mundo a santificarme, a limpiarme, a tener un corazón puro para poder subir al cielo. Si no, un corazón puro no subo al cielo. Y la única manera de subirme al cielo es cuando Jesús dice, pero la persona, dice esa persona que se preocupa más por Él y nada de Dios, morirá, espiritualmente hablando. Y también dice, pero aquel que se aborrece a sí mismo, en pocas palabras, no me importo yo, me importa primero Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Santificar el alma. Si Él me pide que vaya y confiese mis pecados, los confieso. Si Él me dice que vaya los domingos y reciba su cuerpo y su sangre, yo lo recibo. Si Él me dejó mandamientos, sacramentos, yo lo hago. Entonces esa persona, dice Dios, vivirá vida eterna, sangre de la nueva alianza, que es derramada por ustedes muchos para el perdón de los pecados. Y en otro versículo de la Biblia 6:53 de Juan dice, mi sangre es verdadera bebida, el que come y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Señor, crea un corazón puro, porque sin un corazón puro nosotros no vamos a entender todo esto. Ayer que veniendo en la radio oían que a un sacerdote le reclamaban, es que siempre habla de esto, de lo mismo, es que la Biblia no habla de otra cosa. La Biblia solamente habla de cómo puedes tú santificar el alma y regresar al cielo. Es mentira de Satanás que te digan Dios te va a prosperar y te va a prosperar. El dinero en vez de acercarte a Dios te aleja de Dios. Cuando tú tengas un corazón puro, entonces Dios te va a dar lo que tú necesitas para sobrevivir y llevar una vida digna conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos enseña el día de hoy cómo crear un corazón puro. De la manera, dice Dios, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Dios se hizo carne para que nosotros lo conociéramos, tomó forma de un ser humano, Jesús, para que nosotros pudiéramos conocerlo a Dios. Y Dios dice, lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Y para que tú y yo conozcamos a Jesús, Jesús tomó forma de iglesia, el cuerpo espiritual. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo espiritual llamado iglesia. Y nosotros, los que queremos un corazón puro, somos las piedras, los bloques que vamos formando esa iglesia o ese cuerpo. Primera de Pedro 2:5, porque nosotros somos como piedras vivas que vamos formando el cuerpo místico de Dios, su santa iglesia. Todos los bautizados, por eso dice, multiplíquense, porque cuando nos multiplicamos, cuando morimos al mundo, la gente nos sigue y al seguirnos nosotros los acercamos a Dios y son más bloques que van formando el cuerpo bendito de Dios. Y entre más rápido se forme ese cuerpo, más pronto estaremos en la presencia de Dios. Entonces la enseñanza del día de hoy, si yo me quiero un corazón puro, tengo que levantarme de la pereza e ir a buscar a Jesús. Y Jesús es la iglesia. Entonces vayamos allá, que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Es Jesús mismo. Dice, crea en nosotros un corazón puro. El salmista nos enseña el verdadero arrepentimiento, el dolor, el sufrimiento de una persona que va caminando conforme a la voluntad de Dios. Una persona que murió a las cosas de este mundo. Y también nos enseña la profundidad, que no importa qué tan profundo sea el pecado, Dios es tan grande que tocará ese pecado, ese lugar contaminado y lo sanará. Pero tenemos que levantarnos de esa pereza espiritual e ir, como decía el hijo pródigo, me levantaré
e iré a la casa de mi Padre, la casa de la iglesia, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ahí está Jesús. Ayer hablábamos, decíamos en el Salmo, Jesús está cerca de todos los atribulados. Y Jesús está tan cerca, pero nosotros estamos tan ciegos que no lo queremos ver. Jesús está en todas las iglesias, en todas las plazuelas, esperándonos con los brazos abiertos para que usted, el día que quiera el corazón de carne y el corazón puro, vaya de rodillas y Dios se lo dará. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.